Considerado el padre del ocultismo occidental, el llamado 3 veces grande, maestro de maestros y padre de la alquimia. El misterio que lo envuelve ha llevado a diversos ocultistas modernos a aceptar de una u otra forma su influencia en sus respectivas obras y trabajos. Su nombre se suele asociar con el conocimiento y la sabiduría. Incluso el concepto hermético viene de aquí, de lo que está oculto profanamente. Ha despertado durante siglos la admiración incondicional de los que somos buscadores de la verdad y adeptos, que hemos reconocido en él al más legítimo representante de la sabiduría mistérica occidental. Y por el otro lado, tenemos a un psiquiatra y médico suizo, una de las mentes más brillantes y gigante intelectual del siglo XX, quien encontró una profunda conexión entre la psicología y el misticismo antiguo. Y este es el tema de hoy. Descubriremos cuál es esa conexión que existe entre un dios antiguo y un psiquiatra del siglo XX. Si estás listo para ver donde nadie cree que haya algo, quédate hasta el final del video. Bienvenidos a Desprogramando TV. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, conocido como Thoth por los egipcios, es considerado una especie de advocación entre estos dioses, tanto del dios griego Hermes como el mismo dios del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios consideraban a Thoth, con cabeza de ibis, como el dios de la luna y las fases de la luna, la magia, la ciencia, los escribas, la sabiduría y el calendario, y toda forma de conocimiento transmisible. Gobernaba la luna y se asociaba con el ritmo cíclico de la naturaleza. Para los griegos, Hermes era el dios de los viajeros, pastores, mercaderes y ladrones, mensajero de Zeus y compañero de los muertos. Los romanos, por su parte, adoptaron a Mercurio como su versión de esta deidad. Mercurio compartía muchas características con Hermes, aunque con un énfasis más marcado en el comercio y las transacciones. El planeta Mercurio también fue nombrado en su honor, asociado con la velocidad, la comunicación y la inteligencia rápida. Cuando los griegos entraron en contacto con la cultura egipcia, especialmente durante el periodo helenístico, después de las conquistas de Alejandro Magno, identificaron a Thoth con Hermes. Cuando estos tres mundos convergieron en Alejandría, especialmente durante los primeros siglos de nuestra era, ocurrió algo extraordinario. La fusión de Thoth, Hermes y Mercurio no creó simplemente un sincretismo superficial, sino una figura mucho más profunda. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Este nuevo personaje absorbía los atributos de sus predecesores, pero también adquiría una dimensión completamente nueva. Se convirtió en el símbolo del conocimiento esotérico, la sabiduría oculta y la transmisión de misterios sagrados. Su capacidad para moverse entre mundos, entre vivos y muertos, dioses y humanos, entre el Olimpo y la Tierra, lo hacía el mediador perfecto entre las diferentes esferas de la existencia. La razón del nombre Trismegisto la encontramos en el prefacio a la traducción latina del Poimandres, del humanista y filósofo italiano Marsilio Ficino, de quien más adelante haré un video entero, ya que es una personalidad muy interesante. Explica que el sobrenombre de Trismegistus se deriva del hecho de que este Hermes egipcio era al mismo tiempo el más grande de los filósofos, el sacerdote más grande y el más grande rey por existir. Los eruditos griegos y bizantinos fueron importantes guardianes de las antiguas leyendas egipcias sobre Hermes hasta la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453. Parte de los mismos también se transmitieron en el judaísmo, especialmente en el Zohar. Hermes Trismegistus fue descrito más tarde como el descubridor de la piedra filosofal y creador de la alquimia. Se dice que descubrió un elemento en la época del antiguo Egipto que se dice contribuye al refinamiento del hombre.
A Hermes se le atribuyen diversos tratados y escritos de enorme trascendencia, mismos que al día de hoy siguen siendo la base de muchas corrientes de pensamiento. Escritos como el Corpus Hermeticum, el Diálogo de Asclepio y la Tabla Esmeralda son ejemplos de ello. Entre todos los textos atribuidos a Hermes Trismegisto, la Tabla Esmeralda ocupa un lugar singular. Se trata de un breve texto, apenas unas pocas páginas, pero cuyo impacto en el pensamiento occidental ha sido monumental. El texto mismo ha sobrevivido durante más de 1000 años, traducido, interpretado y reinterpretado por generaciones de filósofos, alquimistas, místicos y hasta por personalidades de la ciencia como el mismísimo Isaac Newton. En la descripción te dejaré el link del video que realicé recitando la Tabla Esmeralda para que la conozcas. ¿Y qué era la alquimia y qué significaba la Tabla Esmeralda? La alquimia era el arte de convertir el plomo en oro, y la Tabla Esmeralda te daba las instrucciones resumidas de cómo hacerlo, pero en clave cifrada, es decir, de manera alegórica o a manera de acertijo. Los textos recopilados, a pesar de que se adjudican a Hermes Trismegisto, se han señalado como pseudoepigráficos. La pseudoepigrafía o falsa atribución consiste en adjudicar o firmar un documento con el nombre de algún famoso. Creados en la Edad Media, esto quiere decir que probablemente los escritos hayan sido escritos realmente por un grupo de personas que lo hicieron en su nombre. Sin embargo, el carácter casi sagrado de estos textos pone de manifiesto el hecho de que sus anónimos autores compusieron estos diálogos como si fuera el propio dios Hermes el que instruía a sus discípulos, es decir, que fueron escritos muy probablemente por sus discípulos y por la escuela fundada por él. Hasta aquí es lo que todos ya conocen sobre Hermes Trismegisto. Realmente no he dicho nada nuevo. Sin embargo, ahora abordemos el concepto de Hermes desde otra perspectiva, una perspectiva poco explorada y que pocos han logrado vislumbrar. Abordemos el concepto de Hermes Trismegisto desde las teorías de Carl Jung y la psicología analítica del siglo XX. Carl Jung dedicó considerable atención al simbolismo alquímico en su investigación del inconsciente humano. El mismo Carl Jung relata en su autobiografía que no fue sino hasta que estudió la alquimia, la cual se le atribuye su creación a Hermes Trismegisto, que pudo ver de manera clara que lo inconsciente es un proceso que motiva o describe una transformación y evolución de la psique. Posterior a ello, Jung logra llegar al punto central de su investigación, el proceso de individuación. La psicología analítica es una teoría de la psique humana desarrollada por Carl Gustav Jung. Se centra en el estudio de los procesos inconscientes y su influencia en la vida consciente de una persona. La teoría incluye conceptos interesantísimos y muy importantes como lo son los arquetipos, el inconsciente colectivo, la sincronicidad, integración de opuestos, entre muchos otros. En este video solo abordaré de manera superficial el concepto de los arquetipos y el inconsciente colectivo, que son dos conceptos clave para entender la conexión entre estos dos personajes. Más adelante haré un video explicando de manera profunda cada concepto de la teoría de Jung, si no este video se haría muy largo y no cumpliría con el objetivo del mismo. Todos comprendemos el poder del instinto. Los instintos son patrones particulares que la naturaleza nos impulsa a expresar fisiológicamente. Son universales en la especie humana y los vemos en acción en el mundo todo el tiempo. Los instintos se expresan a través de patrones que viven dentro de nosotros biológicamente, y Jung vio formas similares actuando dentro de nosotros psicológicamente. Un arquetipo es un modo de funcionamiento heredado que se corresponde con la forma innata en la que, por ejemplo, el polluelo sale del huevo y el pájaro construye su nido. En otras palabras, se trata de un patrón de comportamiento.
El término arquetipo se utiliza para describir las poderosas fuerzas del inconsciente que nos llevan a construir nuestro nido como lo hacemos. Estas estructuras psicológicas profundas constituyen la base de nuestra actitud ante la vida y nuestra forma de enfrentarnos al mundo. Ante un determinado estímulo, ¿cómo reaccionamos? ¿Por qué nosotros reaccionamos de cierta manera y otra persona reacciona al contrario? Los arquetipos informan no solo de lo que hacemos, sino también de cómo percibimos el mundo, que es lo que vemos allá afuera. Los arquetipos influyen en nuestra fascinación por determinadas ideas y en lo que sentimos por determinadas personas. Estos arquetipos están alojados en el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, según Jung, es una especie de herencia humana cultural y universal. Es una capa profunda de la mente humana. Este inconsciente colectivo sería equiparable y análogo al mundo de las ideas de Platón y el pensamiento divino de la filosofía hermética. Un arquetipo puede representar a una persona o un proceso. Por ejemplo, el arquetipo del héroe. El héroe es el fuerte, el valiente que se enfrenta al monstruo y lo vence, representando una de las energías más básicas de la vida: luchar o huir. En la vida real puede representar a una persona que ha decidido cambiar, que ha decidido dejar atrás todos esos patrones negativos que lo tenían sumido en la miseria, el estrés, el miedo, la preocupación, etc. Alguien que ha decidido dejar de ser lo que siempre ha sido para iniciar el viaje de regreso a sí mismo, hacia la plenitud, la felicidad y el conocimiento superior. En ese momento, esa persona se convierte en el héroe de su propia historia. Quizás las mejores metáforas de los arquetipos sean nuestros antiguos dioses mitológicos. El panteón griego nos proporciona a Ares, dios de la guerra, que simboliza nuestros instintos agresivos. Hera, dios del matrimonio, los instintos maternales. Y otro ejemplo, Dionisio, dios del vino, que representa nuestra atracción hacia la juerga, los estados alterados y el placer orgásmico, entre muchos otros. En realidad, estos mitos representan de manera alegórica el camino que todos eventualmente cruzaremos en nuestra búsqueda de la plenitud, en la búsqueda de nosotros mismos. Y en este punto del video ustedes estarán preguntándose, ¿y esto qué tiene que ver con la alquimia de Hermes Trismegisto? Bueno, pues el objetivo de la psicología analítica es unir los opuestos, unir la tesis con la antítesis, la oscuridad con la luz, lo inconsciente con la mente consciente. De esta unión, que en alquimia se conoce como matrimonio alquímico, surge una nueva personalidad, una síntesis, o como Jung lo llamaba, la función trascendente, que no es otra cosa que volver consciente lo inconsciente, llevar luz a la oscuridad, sacar a la luz la sombra e integrarla con nuestra personalidad, es decir, el proceso de individuación. Adaptando la alquimia al pensamiento de Jung, esta no sería en realidad un método de convertir precisamente metales en oro, sino un método de transformación moral intelectual del hombre, un arte de elevar el alma y la mente humana al plano más alto que pueda llegar a tener. Y de ello, el texto más revelador al respecto es la Tabla Esmeralda, que de manera cifrada nos dice los pasos a seguir para llegar a ese cometido. En esta dirección tendría todo el sentido del mundo, la alegoría, plomo del ego, oro espiritual. Carl Jung, creador de la psicología analítica, se dio cuenta que el proceso alquímico es en realidad un proceso psíquico que describe la transformación del inconsciente humano. Derivado de esto, podemos observar que las personas por lo regular son dominadas y gobernadas por cierto arquetipo específico. Por ejemplo, podemos ver a una persona muy violenta siendo gobernada por el arquetipo del dios Ares. O podemos ver a alguien que sucumbe a sus deseos sexuales de manera compulsiva. O bien a alguien que bebe demasiado siendo gobernado por el arquetipo del dios Dionisio. Para los que somos buscadores de la verdad, eventualmente nos encontramos con los textos de Hermes Trismegisto y la filosofía hermética.
Exotéricamente se le identifica a Hermes como mensajero de los dioses, mago y conductor de las almas al inframundo. Esotéricamente representa al dios del conocimiento oculto que da acceso a la mente suprema. En ambos casos ha representado un intermediario entre lo divino y lo terrenal, un guía. Desde la perspectiva junguiana, Hermes Trismegisto en realidad representaría el arquetipo divino del guía hacia el conocimiento superior, el que guía a las almas de la oscuridad a la luz, el guía de lo inconsciente hacia lo consciente. Hermes representaría alegóricamente una fuerza que aspira a descubrir un conocimiento velado, el carácter arquetípico que busca la evolución y se dedica a ella. Esta es la fuerza transformadora que lleva a una persona a pasar de las tinieblas de la ignorancia hacia la luz del conocimiento. En el mito griego, Hermes es hijo de Maia, la mayor de las 7 Pléyades, quien representa el plano mental más elevado, el plano mental que está más cerca de la mente divina. Es decir, Hermes nació del plano mental más elevado y es a donde todos los buscadores de la verdad aspiramos llegar. Con lo anterior podemos entender que la mitología antigua no son más que alegorías de nuestros procesos psíquicos internos, procesos contados a través de historias artísticas y hermosas, de manera cifrada, que nos dan las claves para entender los procesos y etapas de la vida que todo el mundo eventualmente hemos de atravesar en nuestra búsqueda de sentido. Todas esas historias de héroes mitológicos son en realidad nuestra propia historia, y Carl Jung fue la persona capaz de vislumbrar esa profunda conexión, motivo por el cual se le conoce como uno de los más grandes intelectuales del siglo XX. Adentrándonos en estos mundos, seremos capaces de comprendernos mejor a nosotros mismos, comprender el porqué de tantas cosas que nos ocurren en nuestro día a día y comprender mejor el mundo que nos rodea. ¿Tú lo sabías? ¿Qué opinas al respecto? Me gustaría leerte en los comentarios. Te agradezco por haberte quedado hasta aquí y si aprendiste algo el día de hoy, no olvides darle like y suscribirte, que me ayudaría muchísimo a seguir hablando de estos temas. La bibliografía utilizada para la creación del video te la dejo en los comentarios por si deseas profundizar en estos temas. Muchas gracias y hasta la próxima.